El Día de las Madres es una fecha con un significado muy especial. ¿Y cómo no serlo? Las madres son seres amorosos que nos dan la vida, nos cuidan, quieren e incluso con los que compartimos células, como lo vimos en el especial del Día de las Madres. Por otro lado, el Día del Padre pasa desapercibido en muchas familias. No existen festivales para celebrarlo y para nuestra desgracia siempre es domingo. O sea, que no tenemos un día libre de trabajo para poder celebrar nuestro día. Incluso en las redes sociales nos han denostado con una infinidad de memes que hacen alusión a la supuesta poca importancia de los padres. Pero este está a punto de terminar. Hago un llamado a todos los padres a rebelarnos para exigir que nuestro día también sea considerado como una fecha especial. En este episodio, dedicado a todos los padres que nos escuchan, proporcionaremos datos e información sobre el papel fundamental de los padres. En pocas palabras, vamos a darle los argumentos necesarios para comenzar la rebelión de los padres. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy vamos a tener un episodio especial dedicado a todos los padres por el Día del Padre. Y bueno, antes que nada quiero aprovechar para felicitar a mi papá, Ezequiel Cárdenas. Le mando un fuerte abrazo por su Día del Padre y a todos mis amigos que son padres también. Muchas felicidades a todos los papás. Felicidades a todos. Felicidades a todos los papás. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos datos interesantes de Día del Padre y vamos a empezar con un dato interesante. Ay, puro interesante ahora. Todo es interesante. Todo es interesante. Pero el dato de por qué se celebra el Día del Padre, yo no lo conozco y por ahí Marcela Tú creo eres que el papá, ¿cómo puede ser posible que no sepas? no sé por qué se celebra el Día del Padre, la verdad. Bueno, para empezar, se celebra, se hizo oficial, digamos, en Estados Unidos. Es el país que lo hace oficial debido a que no sé cuántos años tenía, pero una mujer llamada Sonora Smart, que vivía en Virginia del Oeste, quiso o convenció al gobierno de su pueblo en Virginia de que se hiciera el día 5 de julio, el día oficial o el día para celebrar a los papás. Eso fue en 1908 y era porque su papá era un veterano de la guerra y falleció durante unas explosiones que ocurrieron en unas minas. Entonces, la manera de honrar a su padre, ella decidió que debería de haber un día de los padres, tal cual, en 1908. Pero Estados Unidos lo hizo oficial como el Día de las Padres hasta después, hasta 1910, más o menos. O sea, sí le hicieron caso. Sí. O sea, fue a raíz de ella. Sí, fue ella es la que se conoce, se llama Sonora Smart Dodd y vivió entre el 1882 y 1978 y fue su idea conmemorar el Día del Padre en Estados Unidos. Pues o sea, está padre, no, o sea, por el hecho, por lo que lo hizo, ¿no? Sí. Por honrar el a amor su que tenía papá su que padre, falleció, claro, en las explosiones de unas minas. Pero en México sucedió mucho después. O sea, en México se celebraron los festejos hasta en la década de los 1950 y en las escuelas con los niños, ¿no? Más. Los maestros, yo creo que también 50 años después empezamos a celebrar también el Día del Padre. Por querer hacer fiesta nomás, en realidad, yo creo. Puede ser. Y, oye, ¿y sabes si el Día de la Madre sucedió antes o después? El Día de la Madre, qué buena idea, qué buena pregunta acabas de hacer, Jair, qué barbaridad. Pues justo no me digas que traías ese dato, Marcela. No, lo tengo en la cabeza.
fíjate que eso es lo más curioso. Yo hubiera supuesto que el Día de las Madres era primero, porque en nuestra cultura mexicana le damos más Valor. valor, gracias, al Día de las Madres que al Día de los Padres, pero el Día de las Madres fue oficial en 1972 también en Estados Unidos. 1972, o sea, fue oficial creo que como 60 años después de que el Día del Padre se hiciera oficial. Muchísimo después. ¿1972? Sí, O sea, mucho fue después. sí, ¿Y en México? En México no sé, esa es una buena, También por ahí, buena ¿no? pregunta. A ver. No habían dicho Ahorita lo buscamos, ahorita lo googleamos y les decimos los datos. Órale. ya todo se puede googlear. Pero el Fíjate, punto es la mientras- importancia, ¿no? La importancia que en mientras, realidad bueno. sí le dieron al Día del Padre fue primero antes que el Día de la Madre, a pesar de que ahorita se le dé más valor, el Día del Padre, los Sí. padres surgieron primero como. Yo creo que hubo como un cambio ahí a través de todas estas décadas, ¿no? O sea, de darle, o sea, la figura del padre en la antigüedad era como más importante y ahora como que el Día de la Madre es como más importante, no sé. Sí, así Se me hace que han de ver- como decimos en el intro, ¿no? Los padres hasta memes tenemos de que no importa el Día del Padre, ¿no? Se me hace que han de haber votado y como las mujeres antes no votábamos, que dicen, ¿qué celebramos? ¿Al papá o a la mamá? Y pues entonces nomás votaban hombres y decían que al papá, ¿verdad? Papá. El papá. Fíjate, de hecho también tengo así varios datos estadísticos de los papás en general en México. Ujú. Bueno, también algunos datos en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, estos son datos basados en el censo, en el INEGI. Y entonces ellos tienen esta serie de estadísticas, de estadísticas sobre cuántos papás hay en México, cómo ha cambiado a través del tiempo y cómo es la diferencia de edades en los papás, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hablar casi que hay un censo que es el del 2017 y uno que es del 2020, que son como de los más recientes. Entonces, en el 2017 había 18 millones de hombres que eran papás. Y consideramos a papás como un hombre que tiene al menos una hija o hijo que vive en la misma casa. Así es como se considera un papá según INEGI. O sea que sí, hay un hombre que tiene un hijo en otra Que casa no, chica o algo así, eso no. Esos no cuentan. No, sí cuenta. No, sí, O pero los que tienen en dos casas diferentes, pues se Por eso, cuentan la por casa dos. chica. No, perdón. Por eso. Una hija o un hijo en general, pero si vive en su casa o si vive en otra casa, se le llama diferente, ¿no? Pero sí sigue siendo papá, obviamente. Se llama papá residente o papá no residente, dependiendo de si vive o no con el hijo. Y bueno, 18 millones de papás estaban en el censo del 2017, lo que era más o menos al 67% de los hombres en la edad entre los 20 y los 54 años, que es pues casi que muchos, la mayoría. Pero en Entre los cambio, 14 los jóvenes solo entre 20 y 24 años, solo 1 de cada 4 eran papás. Y en cambio, 9 de cada 10 eran papás entre los 50 y los 54 años. O sea que yo diría, pareciera que es diferente, pero 1 de cada 4 es... No, sí es diferente. Es como la cuarta parte en vez de Pues sí. el 80%. Digamos. O sea, a lo mejor lo de la planificación familiar sí está funcionando, ¿no? Esos datos dicen que los jóvenes no son padres tan pronto y ya los adultos sí son Sí, exacto. Es bueno, les llamo que adultos a los que son más de 30, sí. ¿no? Sí, de hecho es lo que vieron, o sea, la paternidad tiene que ver obviamente con la edad, entonces mientras más grandes o más viejos estén, pues quiere decir que el mayor porcentaje de hombres son padres. Lo cual creo que no tengo los datos de cómo son en otros países, pero yo creo que está relacionado con la cultura también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Por ejemplo, en Japón ha de ser muy elevado, yo creo,
la edad, pero no tengo el dato. Ahora, ustedes, ¿a qué tiempo creen que ya sabemos que el Día del Padre, en 1910 se instauró, pero ¿desde cuándo creen que existe esa relación entre padre e hijo? ¿Cómo? ¿Cómo que Pues, relación? Desde siempre, ¿no? Desde siempre. Pero al menos que se haya probado de manera científica. No, pero relación ¿cómo? O sea, Pues O más sea que bien existe. yo digo que Es que yo me si te imagino, entendí la pregunta, es muy lógico el vínculo inmediato que se da entre la madre y su hijo, pues porque lo llevas en el vientre, todos los cambios hormonales que suceden por cuestión del embarazo, más bien el despertar del sentido paternal de un hombre hacia su hijo, en qué momento podía darse y por qué, porque por ejemplo, puedes tú haber tenido una relación con una persona y después se desaparecieron, ya no se vieron, y en realidad eso de que vas a sentir en realidad síntomas, cuál vínculo tienes y ni idea tenías de que ibas a ser papá, ¿sí? Y cuando sabes que vas a ser papá, es obvio que el sentimentalismo, la parte sentimental, pues te gana, pero digamos el vínculo, hablando ya científicamente de hormonas, ¿en qué momento empezará? Mira, te quería platicar de otra cosa de las hormonas, pero de otra cosa que no eran de las hormonas, pero si quieres platicamos primero de lo de las hormonas, en algo, por ejemplo, que se llama el despertar de los padres, que algunos le llaman, y sí, como lo dices, o sea, cuando la madre está embarazada, sí hay como ya desde que está embarazada un vínculo, porque ya hay cambios hormonales y los siente que está creciendo y el padre generalmente en esa etapa pues a veces está ausente o las madres solteras pues que no ven al padre, pero lo que se ha visto que es cuando nace el bebé es cuando en realidad ocurren los cambios en el padre. O sea, antes no, hicieron un estudio donde checaron niveles de hormonas de los padres y antes, cuando estaba embarazada la madre, no había ningún cambio significativo en las hormonas de los padres. En cambio, cuando nace el bebé, sí hay un desbalance de las hormonas de los padres. Y le llaman como el despertar o el nacimiento de un padre, este cambio de las hormonas. Una de las más evidentes es el cambio en la testosterona, que se ha visto que bajan los niveles de testosterona en los primeros meses después de que nació el bebé hasta aproximadamente los 6 meses, ¿no? Y por Oye, ejemplo, pero bueno, nada más ahí, también yo encontré que incluso durante el embarazo, o sea, sí tiene que ver con, digamos, la cercanía o qué tan involucrado esté el hombre desde el embarazo y estos niveles de testosterona, que fue lo que midieron en un estudio por ahí, disminuían como un tercio. ¿y por qué? Bueno, ahí lo relacionaban en este estudio con que hombres cuyo nivel de testosterona había descendido tenían como una cercanía ya cuando había nacido su hijo mucho mayor, tenían una capacidad de calmarlos o interactuarlos más, porque los hacía como menos agresivos, como menos y los hace bruscos más, o más tolerantes más, también. ajá. Hicieron, por ejemplo, un experimento donde pusieron en un cuarto, pusieron a varios hombres y pusieron a bebés llorando, ¿no? Y midieron como sus reacciones y los hombres que no habían sido padres se irritan mucho de que no les gusta ese sonido, pero los padres, los que sí han sido padres, se ponen ansiosos, ¿no? Entonces, como es una reacción totalmente diferente en el cerebro que tienen los que han sido padres y los que no han sido padres. O sea, como que sí hay un cambio en los hombres para convertirse en padres, ¿no? Oye, incluso hay, por ejemplo, en lo que mencionas en este estudio, en donde compararon hombres que han sido padres y los que no han sido padres, por ahí yo también encontré otro estudio que hicieron en el 2014, en el que supongo que fue como, ¿cómo se llamaban? Donde qué partes del cerebro se activan. Resonancias magnéticas, sí. Una resonancia magnética. Sí, resonancias magnéticas.
mediante estimulación visual. Tenían un grupo de hombres que habían sido padres y un grupo de hombres que no habían sido padres, solteros y así. Y entonces les mostraron 2 grupos de imágenes. Unos tenían contenidos sexuales y otros tenían bebés, ¿no? O sea, imágenes de bebés, infantiles, etcétera. Y, por ejemplo, sí encontraron una diferencia significativa entre los centros que se estaban activando, principalmente el que ya hemos hablado del centro de recompensa, que por ahí también Raúl en otro episodio nos explicaba, que es básicamente pues, como que lo que dirige, ¿no? nuestra vida, nuestro interactual social. Y para los hombres que ya habían sido padres, a diferencia de los que no habían sido padres, tenían estas como activaciones de forma diferencial. En los que no habían sido padres se activaba más en las imágenes sexuales y en los que ya habían sido padres con las imágenes de bebés o imágenes infantiles. Y entonces pues, se lo atribuían a que cuando son padres pues cambian las prioridades. Sí, pero fíjate, sí, en la vida así cotidiana, digamos, o sea, uno luego piensa, ¿no? Que, ay, que el papá, que no le importa ver así los niños, bonitos en el Facebook, o los bebés, o los perritos. Eso es más como algo que una mujer haría en el Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, pero sí está pasando algo en el cerebro, o sea, aunque... De hecho, Perdón, Edith, ¿recuerdan que del episodio que hablamos del Día de la Madre, que había como una disminución de la materia gris en llamémoslo remodelamiento del cerebro en las madres, preparándolas pues para ser mamás? Pues en el padre también sucede algo así. No sucede en el embarazo, sucede después de que nace también el bebé, y sí hay una remodelación. En el caso de los padres, por ejemplo, no hay una ganancia en el volumen de materia gris en algunas de las zonas encargadas en el cuidado de los bebés. Y una de estas, por ejemplo, es hay un volumen en el hipotálamo, que es donde se producen las hormonas. Entre ellas está la oxitocina, la hormona del amor, la amígdala también, y que está relacionada con el sistema todo emocional, el cuerpo estriado y corteza prefrontal lateral, que tiene que ver con las acciones de emociones, la cognición, la conducta humana. Esas partes del cerebro aumentan volumen en el hombre, pero también hay regiones en el cerebro que disminuyen, y en esas son, por ejemplo, la corteza orbifrontal, por aquí la vi, y la corteza cingulada posterior se reducen, y lo que creen es como que para dar reducen esta parte para darle recursos a la otra parte que tiene que ver más con el cuidado de los bebés. O sea, sí hay un remodelamiento en el cerebro también en los padres. Aportando un poquito a lo que... perdón, Mariana, es que aportando es parte de lo mismo que está diciendo Yair. También se hizo un estudio con los ratones. Ya ven que los ratones son muy agresivos, incluso son infanticidas, matan a las crías, sobre todo los machos que son agresivos, pues para perpetuar su propia descendencia, pues matan todo lo que no es de ellos. En un estudio precisamente se encuentra que unas neuronas en el hipotálamo específicas se activan, es decir, empiezan ahí a secretar ciertos neurotransmisores, se activan inmediatamente después de la copulación con la hembra. Y cuando esas neuronas se activan, o sea, después de la copulación con la hembra, inhibe esa agresividad de los ratoncitos con su prole, ¿no? Porque están Pero es un efecto felices, o porque... Porque se liberó oxitocina, ¿ves? Porque se liberan otras hormonas, exacto, que les, digamos, su comportamiento paternal, digamos que aumenta, y su agresividad disminuye cuando se activan esas neuronas, pero tienen cierta como caducidad, porque son aproximadamente 50 días en los que están activas y después como que se vuelven a desactivar. Y curiosamente en el estudio observan cómo esos días son justo el destete de los ratoncitos. Ya se destetan, ahora sí ya váyanse, ¿no? Ya se porque no respondo, dice el ratón. Y curiosamente es cierto, son neuronas que se encuentran en el hipotálamo, como dice Yair, sí, o sea, sí, claro que hay cambios, remodelaciones incluso a nivel cerebral como resultado de la cópula, de la copulación, ¿no? Lo que iba yo a mencionar es que en ese sentido, también han hecho, bueno, a ver,
se han hecho no muy antiguos, más bien son como estudios recientes en donde justo tratan de ver cuál es el cambio en el cerebro que ocurre en los hombres, Ujú. porque bueno, como ya lo vimos en el especial de las mamás, pues sí hay muchos y es pues lógico pensar todos estos cambios que van a existir, pero no tanto pensar como que en el papá pudiera haber Ujú. Y yo, la verdad, yo no me lo cambios, esperaba que el padre cambios en tuviera el cambios en cerebro. el cerebro, sí, la verdad. Ajá. Y por ahí se empieza a estudiar cuáles son las especies que más participan activamente en la paternidad, porque hay algunas cifras que dicen que solamente el 5% de las especies, el macho participa activamente en la paternidad y en la Ujú. crianza de los hijos, ¿no? De las crías. De Y hecho, principalmente tengo los un dato al roedores. respecto. Bueno, Interesante. a Pero a ver, ver, dilo. a- No, pues dilo. ¿cuánto tiempo crees que el hombre o el papá mm, pone a su, o bueno, cuánto tiempo el papá gasta, Dedica. Ok. dedica, gracias, mi vocabulario es de lo a hacer cosas de cuidado de los niños? ¿Cuánto tiempo al día? A ver, Este, Jair. es como, bueno, yo desde que llego del trabajo, la verdad, ya no me suena. Yo sí me echo como unas 4 o 5 horas, ¿no? Pero, ¿En serio? pero, 4 o 5 horas, wow. Pero así no, que pues sí, haces desde, algo. O sea, por ejemplo, con los bebés, cambiarles el pañal, darles de comer, limpiarlos, o llevarlos a la escuela, jugar con ellos, ayudarlos a la educación, sí, o ese sea, tipo de yo, cosas. por No de que ejemplo, estés a un lado de la niña. no, 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 por ejemplo, desde que llego, ya nada más como y ya, hay que llevar a la niña a las clases de ballet o a sus clases de inglés y luego esperarla y luego regresar, vamos a ir al parque y pues ahí tengo que estar con ella en el parque, tengo que jugar o ir a comprarle un helado, luego llegamos, que quiere jugar, que no sé qué, y ya se hacen como las 8, hay que bañarla, yo la baño y la cambio y ya me suelta como a las 9, ¿no? Entonces, Oh, bueno, eres un sí está papá como, sí está como modelo. o sea, yo creo que tengo la testosterona para abajo, o sea, nada, cero macho. Oye, pero tienes dos. Mi esposa se hace cargo de la más chiquita, sí. Ah, Pero fíjate, respondiendo a tu pregunta, por ahí leí un dato, por ejemplo, que en 1970 el hombre dedicaba aproximadamente 11 minutos al día era- al cuidado de los exacto. padres, pero ahora se dedica hasta 1 hora y media Ah, no, Sí, en era lo que promedio. te iba a decir. hasta. En los 80s, sí, más o menos en los 70s, 80s, eran menos de 10 minutos al día lo que los papás le dedicaban a los niños. En los 2012, por ahí del 2012, 20 minutos. Y ahora Yair le dedica 5 horas. Bueno, se Así, sale de la media. Jair se sale de Sí, la sale yo de la media. Bueno, pero esto Este, también tiene muchas implicaciones de épocas, Sí, no, y también de sí. cultura. culturas, sí, 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 también o sea, a mí por mi trabajo a lo mejor me posibilita estar como más tiempo, ¿no? exacto. Con mi niña, pero hay otros trabajos que son mucho más sí, demandantes que sí, pues hay que entender también que no se puede tener, pero yo creo que la mentalidad de los padres, en la mayoría de los padres se ha cambiado a estar más tiempo con, con sus hijos a antes, ¿no? Porque antes la media sí era muy baja, o sea, sí. Sí, 11 menos de 10 minutos, como dices, sí es sí. muy poco, la verdad. Sí, pero regresando un poquito a lo que estábamos hablando, entonces en realidad científicamente sí hay algo a nivel cerebral, a nivel fisiológico hormonal, que activa, digamos, ese comportamiento paternal. Sí, bueno, Sí, era lo que iba. Ajá. Diciendo esto, que la mayoría de las especies que participan activamente son Ajá. roedores. Exacto. Son los roedores. Y Ujú. se hicieron unos estudios en perritos de la pradera. ¿Cuáles Ujú. son Que esos? son, ellos sí, los perritos de la pradera sí, sí te son de pegan. los que más participan en la crianza. Vamos a poner una imagen aquí, Marcela, para De un que veas perrito de la cuáles pradera. son, de los perritos de la pradera. Ellos se vio que incluso antes del nacimiento de sus crías, producen
fabrican, o no sé cómo llamarlo, más receptores para la oxitocina. Entonces se vio que se generan más, empiezan a producir más receptores para poder estar más reactivos, o sea, a la oxitocina específicamente. Esto durante la gesta, antes del nacimiento. Entonces sí se están como preparando. Y esto va en el sentido de lo que hablábamos de que pues sí hay remodelación cerebral. O sea, al menos en esta especie que es de las que más interactúa y la que más está activamente ahí al cuidado de sus crías, pues sí hay, o sea, sí hay como una relación de lo que está sucediendo. Y bueno, a lo mejor ahorita vamos a hablar un poquito más de los niveles hormonales, no nada más de la oxitocina que ya hablamos, Pero fíjate, de antes de la que pasemos a otra, testosterona. Ajá, sí. antes de que para los padres humanos, sí hay un aumento también de la oxitocina y se ha visto que dura hasta en 6 meses. O sea, si hay un aumento, o sea, que sería con la etapa en que hay que cuidar pues a los bebecitos chiquititos, ¿no? Pero no solo de estos primeros 6 meses, también cuando hay sesiones de juego con los bebés, cuando los levantas y juegas con ellos, también hay elevado niveles de oxitocina. Y otra cosa que me pareció interesante que leí por ahí es que los padres que trabajan cuando van a su trabajo tienen, por ejemplo, en el trabajo tienen niveles de testosterona alto, pero cuando llegan a casa, esos niveles de testosterona baja y suben los niveles de oxitocina, o sea, Wow. sí, está bien interesante, para pues cuidar Adaptar. Es que justo sí. era lo que iba, que, bueno, hablando de lo de la testosterona, también dice que tiene que ser como una regulación muy fina, que sí tiene que, bueno, no tiene que, bueno, pues se ha visto que disminuye, pero que no puede disminuir demasiado porque si no los hombres entran en depresión. Entonces, que más bien sí es una regulación y que no depende únicamente o de la testosterona o de la oxitocina. Incluso hablan de 4 hormonas, entre ellas testosterona, oxitocina, el cortisol y la vasopresina, que en realidad, y bueno, un estudio muy reciente, que es de abril del 2022, o sea, hace un par de meses, dice que no afecta tanto el nivel de oxitocina que se eleve como más bien que disminuya la testosterona y el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en situaciones de estrés. A más estrés hay más cortisol y tiene más implicaciones, por ejemplo, en la presión arterial, en estas, digamos, manifestaciones fisiológicas del estrés. Entonces, más que la elevación de la oxitocina, que en realidad en este estudio muestran que no es relevante o significativa en la interacción con sus hijos, que más bien lo que encuentran es que la baja de testosterona y cortisol, que son como las podríamos decir claves en que si el padre es más o menos sensible a la interacción con sus hijos. Sí, yo creo que, o sea, la hormona de oxitocina lo que le ayuda a los padres es como en las madres a formar como ese vínculo con los bebés. Y para poder interactuar, pues sí, tiene que bajar la testosterona, porque si no están como a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha visto que hay mamíferos, como platicaste, pero también hay aves que cuando están en la etapa de cortejo y todo eso, tienen que cuidar a la tiene testosterona alta, pero en estos animalitos que cuidan a los bebés, sí baja la testosterona también y eso correlaciona pues con lo que se ve en humanos, que para cuidar al bebé hay que bajar la testosterona. Y los que bajan la testosterona son padres que, por ejemplo, son más empáticos con sus hijos, a padres que, por ejemplo, tienen testosteronas muy elevadas, ¿no? Así. De hecho, otra de las hormonas, incorporando o aportando un poquito de lo que decía Mariana Yair, la prolactina, es otra que por ahí leí que también aumentaba, que prolactina. Es interesante, o sea, porque la prolactina la dices, pues es para la madre, para que produzca la leche, mamá, ¿no? Claro, el aumento de senos para la producción de leche, y resulta que sí hay bastantes estudios, incluso en humanos, pero en ratones, donde más se han hecho estos estudios, en donde hay incremento de la prolactina y comparas, o sea, obviamente realizas distintos experimentos comparando ratoncitos que son padres, ratoncitos que no son padres, y luego comparándolos contra las madres, etcétera, y resulta que los niveles de prolactina
aumentan y eso favorece la interacción social del ratón macho con su hijo, con su prole. Y también un dato bien interesante, porque ahorita que decía Yair que cuando son más chiquitos, pues más el instinto de protección, etcétera, que en realidad lo tienen, me imagino, tanto el padre como la madre. Pero aquí la prolactina, no se sabe exactamente la vía en la cual produce este mecanismo, pero en este estudio se observa que hay más prolactina en los ratones que tienen la prole de menos edad, con los ratones que su prole es ya de más edad, ¿no? Entonces, también la prolactina ahí fungiendo como una hormona clave en el proceso del Fíjate, comportamiento paternal. hablas en ratoncitos, pero hay un estudio también en humanos que se hizo, ¿no? Estudiaron 283 hombres entre 21 y 23 años y vieron que los padres, los que eran padres, presentaban altos niveles de prolactina comparado con los no padres, lo mismo que vieron en los ratoncines. Y entre los padres, los nuevos padres tenían más niveles de prolactina. Sí, lo mismo que aquellos padres que tenían hijos de 4.5 años en adelante, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta prolactina también se ha visto elevada en varios bichos en los que tienen un cuidado, donde el padre está involucrado. Por ejemplo, los lobos tienen prolactina elevada, el pingüino emperador, los suricatos, creo que son los de la pradera, o son otros, no sé. Unos que se llaman, unos que se llaman titis, esos tienen niveles elevados, y coincide con los periodos de cuidado de las crías, ¿no? Y no se sabía pues para humanos hasta este estudio que les comenté. Entonces está interesante. ¿Estos estudios pueden discernir por qué se están produciendo estos cambios en las hormonas? Porque ¿es debido a la interacción con los hijos o con el hijo, o es debido a la interacción con la madre que está ya sea lactando, que tiene también tiene obviamente cambios hormonales? O sea, ¿cómo puedes discernir de dónde viene la señal? Que es la interacción con el hijo, porque hay otro estudio en que le hicieron a padres biológicos y padres adoptivos y vieron lo mismo. O sea, los niveles hormonales también incrementan y el patrón hormonal se modifica, aunque sea biológico o que sea además, y además porque eso significa que la mamá no tiene que estar lactando, no tiene que estar, bueno, pero no, además, ni el proceso del embarazo, pues, o sea, exacto, ni siquiera estar involucrado en un proceso. Además, el padre no tiene como esos cambios, aunque esté en interacción con la madre los días previos al parto, pero es hasta que está el bebé, es cuando se ven los cambios, ¿no? No, pero yo pensaba algo así como feromonas, una cosa así como más o sea, de sincronización, que estar, como cuando que tuviera que estar durante el embarazo o algo así. Sí, o sea, no, es bueno, qué bueno que saber, ¿no? Porque es el estímulo, me imagino que es el estímulo tanto visual, físico, pero de feromonas también, porque eso con el bebé. Con el bebé, Marcela. De hecho, en ratones, en el estudio que te digo que leí de que los ratones que son infanticidas, que matan a las crías, aparte de lo que se modifica en su cerebro, mucho de lo que los detiene son las feromonas precisamente de la prole, lo que digamos, le inhibe ese instinto. Que luego dicen que los bebés huelen como a bebé. Tienen un olor de bebé, ¿verdad? A bebé. A mí nunca me dio ese olor, ¿no? Dicen, no, es que huele a bebé. Con mi bebé. Todavía Huele a bebé. Y yo, pues es talco, es el color del talco. Yo digo, pero no sé si Mariana sí tiene como un olor a bebé. No sé. Como a leche agria. Siempre, eso sí, siempre. A jocoque huelen. Pero fíjate, de la prolactina, por ejemplo, pues como vimos en las mujeres estimula la lactancia, pero tiene otras funciones. Por ejemplo, promueve la ganancia de peso, inhibe la función reproductiva y responde a la ansiedad. Entonces, si ven por ahí un papá
nuevo, no le anden criticando el peso, por favor, porque tiene los niveles elevados de prolactina y por eso también hay ganancia de peso, ¿no? Comprendan a los padres gorditos que ven por ahí después del nacimiento del bebé. Pero no sé si alguien quiere hablar algo más de la prolactina, pero entonces con esta idea de que los hombres también puedan que eleven sus niveles de, bueno, tenemos prolactina, pero elevar los niveles de prolactina cuando nace el bebé, luego queda la pregunta, entonces, ¿los padres podrán producir leche como lo hacen las madres? Ah. A ver, pues es una por serie, ejemplo, hay un murciélago en Asia que es que come, bueno, no importa, come frutas, pero el macho amamanta a las crías. ¿En serio? El lacta. Ajá. ¿Es el único? ¿Es la única especie animal que hace eso? Es el único que leí, que encontré, pues, que hacía eso, ¿no? Pero ¿ustedes qué creen que el hombre pueda? Pues, si estimulas las glándulas mamarias, supongo que sí. Me imagino que no nada más es la prolactina, es un conjunto de muchas hormonas, muchos mecanismos fisiológicos que redundan en al final de cuentas en la producción de leche. No creo. Yo a no lo sé, mejor no leche, pero alguna secreción o algo. Alguna secreción, sí. Yo no encontré como datos científicos, pero sí, por ejemplo, entonces no lo menciono. No, espérate. Algunos datos del explorador Alexander Humboldt, que, bueno, es muy conocido. Él fue a América del Sur. Él le daba leche a sus hijos, dice ella. Entre todos sus viajes, y él pudo documentar al menos 2 casos en América del Sur, uno en Brasil y el otro no sé, no dicen qué parte, pero en América del Sur. Y uno, por ejemplo, fue un joven de 32 años que empezó a alimentar a su bebé de 5 meses porque la mamá se enfermó y no podía darle, ¿no? Ese fue uno de los casos. Otro caso fue un misionero brasileño que alimentó al bebé de su esposa cuando esta ya tampoco podía. Y hace poco, en el 2002, en Sri Lanka se conoce de un caso de un hombre que alimentó a sus 2 hijas con leche paterna, después de que su esposa murió, entonces ya no lo puede alimentar y el padre fue el que las alimentó. Me surgen muchas preguntas al respecto. Sí, está bien documentado eso, en realidad. Sí, pero fíjate. Porque sí es una historia así. Pero fíjate, sí existen hombres que han lactado, ¿no? O sea, ya. Bueno, pero porque los pones bajo un régimen hormonal. No, espérate. ¿O por qué? Por algunas enfermedades. Por ejemplo, la prolactina sale de la glándula pituitaria y cuando hay, por ejemplo, hombres que tienen tumores en esta glándula, producen mucha prolactina y eso hace que genere secreciones es que es a lo que iba, o sea, tienen tejido mamario, tienen las hormonas, quizás es la regulación, y así como dice Yair, que es como un desorden o alguna desregulación por alguna patología que pueda llevar a sí, por ejemplo, también en adolescentes, cuando ya ves que hay un cambio hormonal ahí gigantesco, también hay cambios hormonales en prolactina y se ha visto que hombres adolescentes también han producido leche. Y hay otro caso, este está un poquito más cruel, pero los prisioneros de los campos de concentración, como no les daban mucho alimento, empezaron a tener falla hepática, porque por falta de nutrientes. Entonces, cuando los rescatan y ya les empiezan a dar de comer y todo, empiezan a producir leche. No, ¿en serio? Wow. Y esto fue porque como tenían el hígado dañado, entonces empezaron a producir prolactina, pero no podían degradar la prolactina, pues el hígado se encarga de esa parte. Se les acumuló. Y entonces empezaron a excretar leche, ¿no? O sea, no, o sea, sí se puede. Ahora, el caso de los padres, así como para alimentarlos, ya, no sé, a lo mejor, también como tienes en contacto con el bebé, a lo mejor, y la oxitocina también se eleva, no sé si por ahí haya algo que, no hay nada científico, pues, pero estoy tratando como de especular. Si al ver al bebé, la oxitocina y como tener la necesidad y que entonces
algo sucede y que empiezan a secretar prolactina, ¿no? Porque, por ejemplo, con las madres, o sea, no es necesario que la madre se haya embarazado para producir leche, ¿no? Una mujer que no ha sido embarazada y que le ponen un bebé y que se empieza a estimular para darle, puede producir leche sin problemas, ¿no? Entonces, a mí no me suena tan descabellado que un hombre pueda, Pero así para alimentar 2 hijas, o sea, se me hace como los volúmenes de leche que pueda un hombre producir, no creo que se comparen con, o sea. Sí, yo también creo que solo casos patológicos, a lo mejor, sí, pero naturales no lo creo. No, pero está creo. interesante, ¿no? Interesante, ajá. A ver, entonces, ahí está, a los nuevos padres que hagan un experimento. No, yo ya, a los nuevos padres. La chiquita todavía está chiquita. No, ya tiene más de un año, ya tiene más de un año. Todavía le puede dar es lactante. Pero los niveles de prolactina son altos en los primeros meses de que nace el bebé, no ya después de un año. Bueno, a mí no me toca, pero a los nuevos padres pueden hacer el experimento. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? De que, pero o sea, porque estoy recordando que hay mamás que dejan a la bebé, amamantan a los niños hasta una edad ya más avanzada, a libre demanda. 3 años. Ajá. Pero es nada más porque para estar cerca de la mamá, yo no tengo la menor idea, o es porque sí sale todavía leche, entonces la mamá sigue, no, sí sale leche, claro sí que sale leche. Y de hecho, bueno, yo sé que no es el episodio del Día de la Madre ya pasó, ¿verdad? Pero ya que hablamos de leche y de la pregunta de Marcela, la leche se va modificando. La composición de la leche cuando un bebé es recién nacido, a que tiene 1 año, a que tiene 2, a que tiene 5. De hecho, en el día. Es diferente. A diferentes horas del día, eso nos faltó comentar, pero a diferentes horas del día cambia la composición también. En la misma toma, o sea, ni siquiera en el día, en la misma toma, o sea, que te pegas al bebé, la primer leche tiene diferentes componentes que la leche que te sale después y así. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, Marcela. Okay. Oigan, y ahorita es bien interesante esta pregunta que hizo Yair, porque se podría que un hombre alimente o lacte a los bebés, pero vámonos a datos bonitos y curiosos. En el caso de los animalitos que sí son capaces de dar a luz, que son los papás, los machos que dan a luz, y no las hembras las que dan a luz. Yo pensé, por ejemplo, que este mundo era la mujer da hijos, el papá se encarga del dinero, ¿no? No es así como puede. Pero bueno, los animales, ¿qué dinero pueden llevar? Bueno, de la comida, güey. De la comida, es el proveedor. No, pero por ejemplo las leonas en realidad son las que llevan la comida, ¿no? Son las que llevan la comida. No, sí, o sea, el reino animal es tan fascinante que nos enseña un montón de cosas. Y aquí pues no conocemos todo el reino animal. Sí, no, pero como dato. No, que está muy bien, o sea, darse cuenta de irse al reino animal en general, no nada más nosotros, y ver todos los ejemplos que hay de comportamientos y demás, para que se dé la gente una idea de cómo es la realidad, ¿no? Oye, Edith, pero ¿quién es entonces el que pare? Sí, por ejemplo, a mí, dato curioso y que está bien bonito, los caballitos de mar. Ya ven estos caballitos que están ahí, que pertenecen a un filio en específico de peces. Estos caballitos es el macho. Equinos, a los equinos. Equinos de mar. Ahorita les digo el signatiformes, ¿no? Son los signatiformes, pertenecen ahí los caballitos de mar. Bueno, estos caballitos de mar es el macho. Durante la cópula, la hembra le deposita los huevos, el macho los fertiliza y ahí en su bolsa, exacto, tiene una bolsa especial como los marsupiales, parecido a los marsupiales, tiene una bolsita y ahí incuba los embriones, incuba ahí los huevos. Y obviamente es el papá el que da luz. Y obviamente se han hecho igual un montón de análisis, un montón de incluso secuenciación por RNA, y ven que los genes, o sea, los cambios de los genes que ocurren durante el embarazo de los caballitos de mar. Ay, qué bueno. Sí, el embarazo de los caballitos de mar, esos genes son no similares, pero sí
algo parecidos a lo que ocurre a una hembra que da luz, por ejemplo. Entonces, esos cambios, obviamente no hormonas, pero sí los genes que empiezan a aprenderse, a dar la señalización, sobre todo, por ejemplo, la regulación. Sí, toda la regulación que hay a nivel de genes en estos caballitos de mar es muy similar a aquellas hembras, por ejemplo, mamíferos que dan a luz. Y un dato que me pareció también bien interesante de estos genes de los caballitos de mar, hacerse toda esta secuenciación, y aparte de que son muy similares, no sé si se pudiera explicar de algún modo el que a lo mejor son esos genes los que inducen la producción de hormonas en los hombres también, no sé. ¿Recuerdas algún gen así, el nombre de algún gen? Es como para... ¿De algún gen en específico? No, pero fíjate que a mí me pareció bien interesante que este dato, pues igual no tiene nada que ver con la paternidad, pero a mí me pareció bien interesante que el agua de mar pues no es estéril. Y muchos de los genes que se encienden en los caballitos de mar son péptidos antimicrobianos, o sea, muchos péptidos antimicrobianos. La respuesta inmune es bien distinta durante el embarazo de los caballitos de mar. ¿Para qué? Para como de protección. Protección, sí. Wow, eso es padre. Esos sí son padres. Exacto. O los pingüinos de mar en otro, los pingüinos de mar, perdón. Emperador, ¿no? Los pingüinos emperador, los pingüinos de mar. ¿Esos cuáles son ya? Los emperadores, ¿no vieron el documental? ¿De los pingüinos? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? El de los pingüinos, la marcha del pingüino. Sí, la marcha del pingüino, sí. Me encantan, súper diferentes y bien bonitos. A detalle, ¿no? Cómo es en realidad el pingüino el que se encarga del cuidado del huevo, pero con ahínco total y deja obviamente de comer, pues para proteger al ahí huevo. ya comió, o sea, fue porque ya comió. La hembra ahora le toca ir a la hembra, pero al final sí, pues son los pingüinos los que se quedan ahí cuidando al huevito entre sus patitas, ¿no? Claro, digamos que ese instinto que tienen, ese vínculo que desarrollan muy seguramente, son muchos de los genes que se encienden como resultado no sé si de la cópula, como mencionamos al inicio, o a lo mejor de la interacción, ya de estar ahí incubando al huevo, ¿no? O de tener ahí los embriones en el caso del caballito de mar. Wow. Oigan, porque estos, bueno, también hay otro estudio que miden en el tiempo cuál es la producción hormonal, porque los principales cambios, como ya hemos estado hablando, que ocurren pues a nivel hormonal, y vieron que es igual como nos dijo Jair, que ocurren, digamos, en las primeras etapas, pero no nada más del hombre, sino también de la mujer. O sea, estas producciones o picos más elevados hormonales que tienen que ver con esta interacción o cuidado con la descendencia, con las crías, es al principio, es como en una primera, porque lo que dicen es que ayuda como a la generación del vínculo, no al mantenimiento. Es como que la naturaleza te dice, a ver, yo ya te preparé, ya te enseñé, ya debiste haber aprendido, ahora síganle solos, ¿no? Y también hay otro estudio en donde ven, esto no sé cómo tomarlo, pero que los picos de oxitocina que se producen en respuesta, por ejemplo, a la interacción con el hijo, es más o menos similar a la interacción con mascotas, principalmente con el perro, que desarrollan que es como la empatía, el poder interactuar, jugar, ser más reactivo a estas interacciones, y que se realizan igual. Sí se producen más, los picos son más elevados en las mujeres que en los hombres. Por ahí hay un estudio que hacen justo en la interacción con perros y lo comparan con un momento de lectura. O sea, los ponen a interactuar con sus mascotas perros, lo hacen nada más con perros, y después les miden los niveles de oxitocina, que fue lo que le midieron, mientras leen. O sea, algo que no sea de ciencia ficción, ni nada muy excitante, decían ahí, ¿no? En el artículo. Y de hecho, los niveles de oxitocina descendían en los momentos de lectura, a diferencia que en la interacción con los perros.
Pero siempre era más en las mujeres. A menos la gente que dice, ay, a mí me encanta leer libros, estoy enamorada de los, a lo mejor a ellos, deberían reclutar a ellos para ver sus niveles de oxitocina. Los controles, ¿no? Exacto. Pero igual decían que, llevándolo a la interacción con los hijos, que a pesar de que no se produjeran estos picos tan elevados, o sea, también eran conductas aprendidas. O sea, que el hecho de que no se pudieran establecer estos patrones diferenciales en las producciones hormonales, no quería decir que una mamá o un papá, porque puede ser de los dos casos, no pudiera o no supiera interactuar, que estas conductas también podían ser aprendidas. Y no, pues cuando estás cansado y tienes que andar bañando a los bebés y con la cara feliz, pues en realidad no es que tengas la oxitocina hasta arriba, tienes que poner buena cara para bañarlo, ¿no? Y que el bebé no le vaya a hacer un disgusto al baño, ¿no? Sí, entonces también no es como... sí es, pues sí se ha visto en la mayoría de los hombres estos cambios en los patrones, pero también pueden, digamos, desarrollarlos. Claro, ya por la interacción social, ¿no? Ya es hablando más a nivel sociedad. Y como comentas de esos de los perritos, sí se ha visto, ya viendo los perros, ¿no? Que hay también un aumento en el dueño y un aumento en el perro. Y en el caso de papá o mamá con el hijo, en el hijo también hay un elevado pico de oxitocina, y en los padres y en las madres también, o sea, es recíproco estos picos. Mira, ahorita rápido me acordé, también leí por ahí, ese ni le iba a decir, pero me acordé que los monos, la especie era el mono tití, me parece. Me dio sí, los titís aquí. Pues lo dijo Jair, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pero yo leí ahí un dato curioso de que ojalá si fuera también con los humanos, ¿no? Que la hembra como que va bien agotada tras el parto, está harta de sus crías y así como que váyanse por allá, ¿no? Porque ya fue mucho el parto, el agotamiento. Y que como el macho como las imágenes de las perritas, ¿no? Que están así con los perritos ahí pegados y la cara de la pobre perra, así como, sálvenme. Sí, pues obvio. Pues entiende, las pobres hembras dicen que las hembras como que el vínculo inmediato, en el caso de los monos, el vínculo inmediato es así como que más bien de hartazgo, ¿no? Las crías no. Y inmediatamente el padre pues las empieza a cuidar, las empieza a cargar, o sea, se establece el vínculo con el papá de manera casi que inmediata, y se ve que cuando les retiras, por ejemplo, está la cría con su mamá, se la quitas y mides el estrés del monito, y luego está la cría con el papá y se los retiras del papá y mides el estrés, pues es más el estrés que tienen porque los retiran de su papá. Del papá. Que de la mamá, que exactamente, sí, y obviamente volvemos a lo mismo, estamos hablando de animalitos, especies, no sé, distintas, enfocándonos, ¿no? Fíjate, yo creo que en humanos a lo mejor el padre podría tener como las intenciones, pero también es que da miedo, o sea, está saliendo y dices como que yo, o sea, cuando tenía a las bebés chiquitas, ni los quería cargar porque me da miedo que se le fuera a caer, y ya es que no, ni pueden sostener el cuello, que se le fuera a torcer, y yo me decían, cárgala, y yo así como que, ay, bueno, pero así muy apenitas, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Porque tienes la idea que no eres capaz de hacerlo como ella? ¿O porque...? Pero sí, oye... por miedo de agarrarla mal, de que se le vaya el cuellito. O sea, pero las mujeres es lo mismo. Sí, lo que también es, no sabes cargar un recién nacido. Ajá. Exacto. Por eso decía que son aprendidas también. Sí, porque al final de cuentas el papá puede decir, no, pues ahí está su mamá, y la mamá pues la va a tener que agarrar bien, lo va a tener que agarrar bien. Porque no hay otra lo que decía Mariana, a nivel, ya no tanto hormonal, sino a nivel lo social, la interacción, si tú quieres la cara, sí tienes miedo, es obvio, pero sí es cierto lo que dice Mariana. Cualquiera tiene miedo de agarrar a un ser así tan chiquitito, y más pues obviamente si es tuyo, ¿no? O sea, que no le vaya a pasar nada. Así como con pincitas, ¿no? No, y además también cuando nace el bebé, pues se lo lleva luego el pediatra, ¿no? O sea, como que lo agarra y órale, y el padre nada más está ahí como que viendo, ¿no? Aunque en el último parte con el pediatra que estuvimos, la verdad súper bien, porque no agarró al bebé. La primera vez con mi primera hija, se la llevó el pediatra y así como manoseándola así, llorando bien feo, y yo hablándole al bebé, ya les había contado
y cuando le empiezo a hablar, ella se empieza como a calmar, ¿no? Pero en el caso, en la otra bebé, fue totalmente diferente. O sea, el pediatra la sacó y la empezó como a limpiar, a sobar así, pero luego, ni le cortó todavía el cordón y se lo pasó a mi esposa y para que le empezara a amamantar y ya después le cortó el cordón, pero ya que estaba amamantando y todo, entonces fue un parto que le llaman parto humanizado. Muy padre. Otro rollo, me tocó ver los dos. No, el humanizado sí es otra cosa. ¿Y tú crees que va a tener una diferencia en el comportamiento de tus hijas? Pues fíjate que no sé en el comportamiento, pero al menos ya saliéndonos de tema, ¿no? Eso, lo del corte tardío del cordón umbilical, se ha visto que sí tiene como una repercusión porque terminan de pasar todas las células madre. Entonces sí hace una Sí, porque diferencia. antes es el corte y luego inmediato y todavía tienen que pasar células, ¿no? O sea, sí tiene que ver con los padres. Padres, pónganse atentos a los papás, o sea, lean, por ejemplo, esta parte del cordón, de corte de cordón tardío, para ver si lo pueden también. O sea, hay veces que no se puede practicar porque a lo mejor hay una complicación, pero cuando es todo natural, se puede practicar el corte de cordón tardío para que pasen todas las células, las que se puedan, ¿no? Las células madre. Tiene que ver con los padres. O sea, los padres pueden, pues, informarse para también opinar también los invito a que opinen cuando van al ginecólogo, ¿no? Luego me decía a mí la ginecóloga, a mí me gusta que vengan los padres porque hacen preguntas que luego las mamás no hacen, ¿no? Y que ellas, y que la ginecóloga pues nos respondía, ¿no? Entonces hay que involucrarse también desde ya. Y una cosa que también ya les había comentado antes, como padres, a veces se le siente como tonto estarle hablando como a la pancita, ¿no? Al bebé que aquí estoy, que hola, que no sé qué, pero sí, como dicen, los bebés ya en la pancita ya empiezan a escuchar y sí reconocen voces, y a mí me tocó la suerte que sí reconoció mi voz cuando nació la bebé. Entonces, yo los invito a que sí le hablen a la pancita, aunque se vea aunque sea en su casa ahí. Pero sí. Oigan, pues es parte de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Toda la parte social que lo pueden desarrollar, de no esperarse hasta el nacimiento, sino antes involucrarse, y supongo que sí tiene como alguna repercusión ya después en el nacimiento. O sea, entre más involucrado estés durante el proceso, pues más lo estás. Que se involucren, no vayan a querer inyectarse prolactina o inyectarse hormonas. Oxitocina. Fíjate, hay un estudio que inyectaron, a padres les inyectaron oxitocina y sí vieron que se relacionaban más con los hijos y tenían periodos de tiempo más largos para jugar, ¿no? Sí. Entonces, o intranasal. Sí, pero intranasal, exacto. Ajá. Ahora la gente con prolactina, ya luego todos lactando. Sí, por eso sí. Ya les va a tocar cuidar a los niños prolactina, su coctelazo, ¿no? De prolactina, oxitocina, inhibidores de testosterona para que les puedan cuidar al niño. Y ya que habían, a ver, bueno, Marcelo. No, nada más quería hacer una pregunta para discutir. A ver, pues échala. Entonces, ¿qué opinan acerca de que un niño nazca solo con una mamá, o sea, que sea mamá soltera o que tenga los dos papás? ¿Cómo creen que eso? O sea, en general, pues sí sabemos que hay ciertas diferencias, ¿no? De traumas y demás, y que tienen mejor nivel de calidad de vida, o les va mejor en la escuela cuando tienen los papá y mamá que cuando tienen solo la mamá. Pero no es nada, o sea, son diferentes factores los que contribuyen, ¿no? Pero en realidad, tener la mamá es suficiente para criar un hijo. Pues no sé si lo traigas ahí, que tú traes las estadísticas el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántas familias Sí. únicamente mamá hay en México, ¿no? O sea, porque Sí. supongo que es muy alto, o sea, Sí. y que, porque a lo mejor sí también, supongo yo, hay una diferencia en, por ejemplo, desde que el niño tiene conciencia que solo es mamá, a que ya tiene una conciencia, se va y ya no lo vuelve a ver, o sea, ya sí, es diferente. Ya no es, o sea, no que no esté presente en la casa, o sea, sino que simplemente ya no lo vuelve a ver, ¿no?
de haber tenido una figura paterna a que desaparece la figura paterna, ¿no? Sí, eso es, sí, yo Supongo que debe ser diferente. Sí, porque me imagino que cuando se retira el padre, cuando ya tiene conciencia y se retira el padre, luego los hijos empiezan a pensar que fue por culpa de ellos o algo hicieron mal, que por eso se fue el padre y sí les puede afectar. Yo creo que sí es diferente a que si desde chiquitos nacen sin una figura paterna. Para que no vayan por los cigarros, porque luego ya no vuelven, ¿no? O a Walmart, ¿no? Yo creo que va más, lo que dices, Marcela, yo creo que sí va más, retomamos otra vez el contexto social. Si el niño solo está con su mamá, o bien solo está con su papá, pero si a ese niño le dieron todos los cuidados, tanto a nivel amor, emocionales, de educación, todo eso, el niño puede crecer perfectamente sano, sin una figura paterna o sin una figura materna. Ya después viene la parte de la sociedad en donde a lo mejor te hacen bullying porque no tienes papá, no tienes mamá, pero yo creo que no tiene, yo creo que no tiene nada que ver con hormonas, sino en el entorno en el que el niño se va desenvolviendo. Sí, como ¿no? dice Dido, o sea, es totalmente, yo ahí sí también coincido con él, totalmente el contexto. Sí. Desgraciadamente o desafortunadamente, por ejemplo, que nada más haya una cabeza de familia, ya sea papá o mamá, pues tiene otras implicaciones, ¿no? O sea, que a lo mejor tiene que trabajar mucho y por lo tanto dejar los hijos solos. Niño. Claro, o sea, a lo mejor no es por un deseo de descuidarlos, sino es, pues, oye, tengo que trabajar, ya sea mamá o papá, ¿no? O sea, y aparte cumplir con las funciones a lo mejor de todo lo que conlleva ser nada más esta figura. Lo que sí es un hecho es que a través del tiempo ha aumentado el porcentaje de niños que ya no viven con su papá biológico. O sea, desde los 80s hasta los 2000 y tantos sí ha aumentado el porcentaje. Era como de entre el 13% y en el 2017 era el 27%. Y la otra cosa también que es un hecho es de que creo que, no sé si es una conclusión, pero el niño que esté con una mamá, que esté solamente con una mamá, o que el niño viva solo con el papá, que en el caso de México solo es el 0.5% de papás solteros viviendo con niños, o de niños que viven con dos papás. En cualquiera de esas circunstancias el niño puede desarrollarse normalmente y bien. O sea, no, ya sea mamá, papá o dos papás. O dos mamás. Oigan, y bueno, y para cerrar me gustaría tocar todavía unos dos temitas, dos temitas que son rápidos, y uno es los achaques en los hombres. ¿Ustedes han escuchado de que algunos hombres tienen achaques del embarazo? Pues yo he escuchado historias de que se dan cuenta que la mujer está embarazada porque el papá tenía los síntomas. Porque fíjate, sí tiene algo de científico esto. Ahí de hecho el nombre tiene un síndrome, ¿no? Es un síndrome, se llama el síndrome Courbet, algo así. Y viene del francés que significa couver, o no sé cómo se pronuncia, que significa arropar e incubar. Y sí se ha visto que los que van a ser nuevos padres tienen diferentes síntomas, ¿no? Que también tienen las embarazadas. Y por ejemplo, hay culturas en las que cuando van a hacer el bebé, el padre empieza a hacer como una labor de parto, y para decirle a los espíritus, sobre todo a la gente, que él es el padre, y decirle a los espíritus también como engañarnos de que él es la madre, y que deja a la madre en paz y que pueda tener un nacimiento seguro, ¿no? Tranquilo, seguro. Órale. Y ya para terminarles, también les quiero platicar otro rápido, que es el de cuando les pregunté que cuánto tiempo tendrá esta relación que existe entre padre y los hijos. Así rápido, nada más les cuento que hace poco secuenciaron genomas de neandertales que vivían en una cueva en Siberia, y eran 12 neandertales que vivieron hace 49,000 años,
Entonces ya así como que... Ya llovió. Y de estos 12, 7 eran hombres. Y esto es como interesante porque antes se habían descubierto nada más secuenciado 19 genomas y la mayoría era mujer, como diciendo, bueno, eran grupos de mujeres los que se asociaban, pero en este caso, en esta cueva que encontraron, 7 eran hombres y eso sí fue como que, los hombres también como formaban parte de este núcleo, ¿no? Pero lo más interesante que encontraron fue un genoma de una niña de 12 años y un genoma de un señor que tenían una relación de padre e hija, ¿no? Una era el papá y el otro el hija, pues hicieron ahí estudios genéticos y se dieron cuenta que era padre e hijo. Entonces, yo digo que la relación, y como estaban pues en una misma comunidad. Eso es importante, no entiendo. Porque nunca se había encontrado una relación entre padre e hijo en aquellos tiempos, ¿no? O sea, en un mismo se creía, lugar. A ver, creo que va por ahí. O sea, que se creía que las tribus de neandertales o de los primeras homos era mujeres y los hombres andaban casados. Desentendidos. Esa era lo que se creía. En realidad, estudios antropológicos, y bueno, ahora con el que nos dice Yair, del genoma. En realidad no, o sea, en realidad era toda la tribu, tanto hombres como mujeres, los que estaban involucrados en la crianza. Y esto también tiene que ver porque, también por algunos estudios, en realidad no sabían muy bien quién era el papá. O sea, eran polígamos y entonces como no se todos sabía cuidaban a todos. Exacto, eran los hijos o los bebés eran en realidad de la tribu, no eran de una pareja. Entonces, todos se involucraban en la crianza o en el cuidado de los pequeños. Y que no nada más eran los hombres los que salían a cazar, que en algunas ocasiones eran las mujeres también. O sea, no era como la idea que se nos pues contaba en un inicio en donde no, la mujer se quedaba en la cueva a hacer de comer, a hacer la limpieza. No, también salía a cazar. Y es que no eran también, recolectoras tampoco. En los genomas que se habían recuperado antes, en grupos eran los de mujeres, pero ahora con esta nueva recolección de genomas se encontraron también un grupo de hombres, ¿no? Y lo interesante es que había una niña y un señor, un neandertal, y que tenían esa relación de padre e hijo, ¿no? Entonces eso está interesante que lo hayan encontrado en la misma cueva. Entonces, en la relación padre-hija, al menos tiene 49,000 años, ¿no? No, pues sí. No es algo yo creería que no es algo extraordinario, bueno, de imaginar pensando en que si ahorita vemos la relación incluso padre-hijos de los animales, y si retomamos un poco del episodio que vimos de evolución, pues todos evolucionamos de ancestros que igual tienen comportamientos. Ahora sí, retomando, porque a nivel hormonal tienes que tener ese vínculo, ¿no? Entonces muy seguramente que sí, pero pues sí nos cegamos con la idea de que los hombres cazan y las mujeres cuidan. Pero eso lo podemos revisar cuando hagamos el de los homos. ¿Homos? Sí, que queda pendiente. De la evolución del hombre. Pues muy bien. Esperamos que les haya gustado este episodio especial del Día del Padre, que lo hicimos con mucho cariño para nuestros papás, para el papá del equipo, que es Yair. Felicidades, Yair. Ahora, gracias. Que es el Día del Padre. Felicidades para nuestros papás. Y pues no se les olvide seguirnos, por favor, en nuestras redes, que alguien nos las recuerda, por favor. Ciencia-ligera. @ciencia-ligera en todas las redes, excepto en Facebook, que es encargada Mariana. ¿Cuál es, Mariana? Ciencia Ligera. Ciencia Ligera nada más, sí. Y en YouTube es el canal de Ciencia Ligera donde nos están viendo. Pero para los de Spotify, estamos también en YouTube en Ciencia Ligera. Suscríbanse al canal porque ahí se salen más cosas, igual en Twitter, en Instagram, en Facebook. Denle like a todo. Tenemos ahí contenido variado. Muchas gracias por escucharnos, vernos el día de hoy. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Bye.